Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Por qué no empezamos con una palabra de oración? Querido Jesús, bendice el estudio de tu palabra, Efesios en el corazón, la lección 14. Y gracias por el privilegio de tener a mi familia trabajando conmigo todos los viernes. Y te pido una bendición especial en el repaso de esta lección. Por Jesús. Amén. Para los maestros de escuela sabática, tengo adherido ahí abajo la separata para que ustedes puedan utilizarlo. Lo pueden bajar, imprimir, multiplicar por 20 y tener una clase espectacular, llena de versículos bíblicos. El primer versículo es para el sábado de tarde, septiembre 23, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia, y me gusta esta palabra, gracia. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra gracia? Aparece 13 veces en el libro, en 6 capítulos de Efesios, la palabra gracia. La palabra Espíritu Santo aparece 12 veces. La palabra en Cristo aparece 16 veces, en Cristo, en Cristo. Y la palabra uno aparece 7 veces, por lo menos 7 veces. Un bautismo, una salvación, un Dios, un Salvador. Aparece 7 veces. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas, ¿qué cosa? ¿Cuál es esa palabra? Para buenas obras. Cuando yo fui llamado al ministerio, mi llamado fue por gracia. Fue un llamado por pura misericordia. Dios me llamó cuando tenía 12 años y había perdido mi bicicleta. Y la había perdido y lloraba todas las noches. Y le decía, Dios, por favor, devuélveme mi bicicleta. Hasta el día en que yo le dije, si me la devuelves, después de un año de haberla perdido, si me la devuelves, yo voy a ser un pastor. Y tenía solo 12 años. Y cuando abrí los ojos después de la oración, ahí estaba mi bicicleta. Ahora tenía que ser pastor, porque Dios me había devuelto la bicicleta. Pasaron 3 años y al lugar donde yo tenía que viajar, llevaba siempre mi bicicleta. He viajado por Argentina, por México, Puerto Rico, el Perú, y cada vez que viajaba, llevaba mi bicicleta conmigo. Cumplí 16 años estudiando griego 2, bajo la fina instrucción del profesor Víctor Figueroa, Máximo Vicuña, Julio Diomedes Guayara, Luis Alberto del Pozo y muchos más, Francisco Quinteros. Después de 6 años me gradué como pastor y el día de mi graduación otro ladrón vino a mi casa y se robó mi bicicleta. Pero esta vez ya no tenía lágrimas de cocodrilo, ahora eran lágrimas de gozo, porque sabía que por gracia había sido llamado al ministerio. No soy el mejor predicador del mundo, pero me gusta la visitación. Y me gusta hacer las visitas en las casas. Creo que soy uno de los mejores pastores en la visitación. Y lo hago porque el llamado que yo recibí fue un llamado por gracia, de gracia y para gracia. La Biblia dice que somos hechura, porque somos hechura suya. La palabra hechura es un poema. Somos un poema hermoso escrito por Dios. ¿Te gustan los poemas? A mí me encantan los poemas. Una vez escuché a Pablo Neruda recitar un poema acerca de los calcetines y yo me lo memoricé. Un par de calcetines suaves como liebres, 2 largos tiburones de azul ultramarino, 2 gigantescos mirlos, 2 cañones. Sin embargo, resistí la tentación aguda de guardarlos en una jaula de oro y darles cada día alpiste y pulpa de melón rosado. Y es esta la moral de mi oda. 2 veces es belleza la belleza, y lo que es bueno es doblemente bueno cuando se trata de un par de calcetines de lana en el invierno. ¿Cómo me gusta ese poema? Y aquí dice, somos poema, somos hechura, creados en Cristo, pero para buenas obras. Martín Lutero encontró en este versículo una gracia
que se ganó su corazón y descubrió también algunas afirmaciones centrales para toda la reforma. La salvación viene solo por la fe. La salvación viene solamente por la gracia, solo por Jesucristo y solo para la gloria de Dios. En 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, ofreciendo un grito al corazón. Y él manifestó de un nuevo movimiento con este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Domingo, septiembre 24, Efesios 1:4. Según nos escogió, la palabra clave ahí es nos escogió. En él antes, esa es la palabra clave, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En esta semana vamos a ver Efesios como el libro de la Biblia escrito desde la montaña Everest, o para los peruanos desde el Huascarán, o para los norteamericanos The Grand Canyon de todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque da una vista panorámica de las grandes doctrinas de la palabra de Dios. Y una de esas doctrinas es la predestinación. Él nos escogió antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Si tú tienes una correa y la correa la pones en el cuello, no puede ser, porque no fue creada para el cuello, la correa fue creada para la cintura. Si tienes una corbata, alguien dijo que la corbata fue inventada por una mujer para evitar que su esposo reciba sangre en la cabeza y ya no piense. No sé por qué fue creada la corbata. Cristo no utilizó corbata, Pedro no utilizó corbata, Pablo tampoco. No sé por qué ahora no puede uno predicar sin corbata. Bueno, la corbata no fue creada para el pie derecho, o para el pie izquierdo, o para la cintura. La corbata fue creada para el cuello. Del mismo modo, Dios no nos creó para perdernos. Dios nos creó para que fuésemos santos. Ahora, uno puede decidir rechazar, pero para eso no fuimos creados. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Eso no quiere decir que la corbata está predestinada a ir en el cuello. El libre albedrío humano puede ejercer fuerza y ponerlo en otro lugar, pero fuimos creados para ser santos. Lunes, septiembre 25. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor y que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Mire, la forma como Dios paulatinamente demuestra que Cristo y nosotros fuimos crucificados juntos, resucitados juntos, ascendidos juntos y nos sentamos juntos a la diestra del Padre. Miren, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor y que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Quiero empezar con la palabra pero. Esta es una palabra que me gusta, porque en realidad la Biblia es un libro de pero. Es la perología, la ciencia del pero. Estaba perdido, pero vino a salvarme. Estaba ciego, pero me dio la visión. Estaba extraviado, pero me dio la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero Dios, dos palabras, las más llenas de esperanza. Pero Dios, para toda la humanidad, dos palabras. Pablo describe el sombrío pasado de la audiencia, compartiendo la difícil situación de toda la humanidad.
Se inclinaban hacia la rebelión contra Dios, sus vidas dominadas por el pecado y Satanás. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Y qué hizo Dios por ellos y por nosotros? Él nos hizo vivos en Cristo, nos resucitó con Cristo, en el cielo nos sentó con Cristo. La coronación de Cristo es nuestra coronación. No somos solo espectadores de los eventos que cambian el cosmos de la vida de Cristo. Dios realiza estas acciones notables, no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia. Y tiene la intención de que los creyentes vivan en solidaridad con Jesús y practiquen buenas obras. Efesios 2 enseña que vivimos en solidaridad con Jesús. Martes, septiembre 26. El texto clave para este día, Efesios 3:20. Y a aquel, qué lindo versículo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El pastor Bullón, en su libro A Solas con Jesús, nos ilustra el poder mucho más abundante, la fuerza mucho más abundante. Él cuenta la historia de que en un lugar del mundo que no identificamos para proteger la imagen de la persona, es la historia verdadera de un hombre consumido por las drogas. Pastor, tengo que decirte cosas terribles. Pastor, ayúdame. Soy un homosexual. Y no solo malo, también soy drogadicto. Y muchas veces incluso he vendido mi cuerpo para sobrevivir. ¿Me puede ayudar? El pastor no dijo nada, pero pensó para sí mismo que a lo largo de su ministerio ha encontrado personas de todo tipo de estilos de vida, pero esta es una de las más difíciles. ¿Qué hacer para ayudar a este joven? ¿Qué palabras uso? Siento mucho dolor por ese joven y en cierto modo estoy dudando un poco sobre el poder de Dios. Pastor, ¿puede ayudarme? ¿Por qué Dios me creó así?, decía el joven, con estas tendencias. ¿Por qué yo soy así? He nacido y criado en medio de una familia cristiana. Tal vez si no lo hubiera hecho, decía el joven, hoy mi conciencia no me atormentaría tanto, ni llevaría el peso de saber que estoy haciendo algo que disgusta mucho a Dios, participando en una abominación. Después de la última oración, el pastor no dice mucho y comienza a pensar que tal vez nunca lo volvería a ver. Dejar las drogas ya es difícil, ya es un milagro, pero cambiar las tendencias profundas, arraigadas, hacer una higiene completa de su forma de pensar y de sentir. Señor, ten piedad. Tal vez te estoy pidiendo algo muy difícil, pero ten piedad. Por supuesto, Dios es capaz de hacer un milagro, pero en ese día los pastores comienzan a entender que todavía tienen mucho que aprender de Dios. Algunos días pasan, algunas semanas pasan, algunos meses pasan. Durante ese tiempo el pastor se acerca a algunos especialistas en busca de ayuda. El doctor César Vasconcelos del Hospital Silvestre responde a la solicitud y envía algunos artículos. Durante ese tiempo el pastor se acerca al joven con una larga carta y durante ese tiempo el pastor ora muchas veces por él. Señor, ¿puedes alcanzar a ese muchacho? A veces cuando veía a alguien similar en la calle, lo recordaba y le dolía el corazón cuando recordaba las lágrimas de impotencia, las lágrimas de fracaso, las lágrimas de desesperación. Recuerda con angustia que quería ser diferente el joven. Ha ido demasiado lejos para que tu poder cambie, pero si pide ayuda, ¿no significará eso que el Espíritu de Dios todavía ha hablado en el corazón? ¿Todavía habría esperanza? 2 años pasan. El pastor recibe una carta de él. Todo es diferente. Y él escribe en la carta, un día el Señor va a tener una sorpresa. Unas semanas más tarde se topa con él. Llevaba un traje azul y una corbata colorida, muy moderna. Y al final del servicio de adoración, corre hacia el pastor y lo abraza. Y él no lo reconoce. Nunca lo habría reconocido si no fuese identificado. Y luego
le hubiera contado algunos detalles. No puede ser tú, exclama el pastor. Debe ser otra persona. Pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Dijo el joven. Dijo con una sonrisa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, dice el texto, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pastor, necesitaba cortar todas mis raíces. Pastor, aquí y ahora soy feliz en Cristo. Vivo bien, tengo un buen salario y algún día usted oficiará mi boda. Esto es lo que Jesús promete. Te salvaré, te transformaré, te devolveré tu respeto, te devolveré tu dignidad. Borraré por completo tu pasado y reproduciré mi persona en ti. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Miércoles, septiembre 27. El texto clave, Efesios 4:4. Un cuerpo. Miren, 7 veces 1. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en la misma esperanza. Una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. 7-1. 7 unos. Estamos unidos por estas realidades espirituales. De hecho, estamos unidos. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere nuestro arduo trabajo. Así que siempre deberíamos esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu. Una forma de cada uno de nosotros puede hacerlo en siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Cada miembro es una parte dotada del cuerpo y debe contribuir a la salud. Y todos deberían beneficiarse de la obra de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos, al igual que los ligamentos y los tendones, tienen una función unificadora, ayudándonos a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Jueves, septiembre 28, el texto, Efesios 5:31. Por esto dejaré el hombre. Me encanta este versículo. ¿Por qué este versículo? Literalmente, como se dice en inglés, verbatim, está en los labios de Dios el Padre. Es como si Dios el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo habrían dicho, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué no vamos a inspirar a los agiógrafos a escribir un versículo que esté en los labios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser ese? Por esto dejará. Este es el único versículo en la Biblia que esté en los labios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre en Génesis 2:24, el Hijo en Mateo 19:5 y el Espíritu Santo en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Viernes, septiembre 29. Y quiero terminar con esta pregunta para todos los miembros de la escuela sabática. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y yo pienso que esta pregunta es la más importante de todas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Somos salvos. A, por gracia. B, por obras. C, todo lo anterior, o sea, por gracia y por obras. Y D, ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores. ¿Cuál de las 4? A, B, C o D. Bueno, yo les voy a dar la respuesta. Yo no puedo escuchar lo que ustedes están diciendo, pero les voy a dar la respuesta. Somos salvos y la letra B, por las obras. Esa es la respuesta. No es A, no es C, no es D. No es mitad gracia, mitad obras. No es mitad fe, mitad obras. No es mitad gracia, mitad fe. No, la B es la respuesta. Somos salvos por obras, pero no las obras del ser humano, sino las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el fin del discurso de Efesios, demostrarnos que somos salvos por las obras, no por las obras del ser humano, sino por las obras de Cristo. Somos salvos por lo que hizo el viernes, Cristo. Somos salvos por lo que hizo el sábado, Cristo. Somos salvos por lo que hizo el domingo,
nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el viernes? Murió por nosotros. ¿Y qué hizo el sábado? Descansó por nosotros. ¿Y qué hizo el domingo? Resucitó por nosotros. Somos salvos con Cristo, muriendo con Cristo. Cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Somos salvos por las obras de Cristo. ¿Y qué hizo el sábado? Él descansó. Y el descanso es la mejor explicación de la gracia. Nosotros no hacemos nada, Él hizo todo. Y somos salvos por la resurrección de Cristo, porque Él resucitó. Y cuando vemos en las obras de Cristo nuestra salvación, eso nos da paz, eso nos da seguranza. Y esta seguranza por la primera vez yo lo descubrí en la Universidad de Biola. Porque si no estoy seguro de mi salvación, entonces yo guardo el sábado para salvarme. Yo doy el diezmo para salvarme. A fin de, in order to. Pero cuando yo recibo, ¿alguna vez has manejado el carro? ¿Has manejado un carro sin aseguranza? ¿Alguna vez has manejado un carro sin seguro? ¿Has manejado un coche sin seguro? Cada vez que aparece una luz roja atrás parece que el policía te va a llevar a la cárcel y vas a estar perdido. Pero cuando manejas con aseguranza y cuando compras un seguro y manejas tu carro, cualquier luz roja no te preocupa porque estás seguro en Cristo. Tu seguridad es cuando ves que eres salvo por las obras de Cristo, no por las obras tuyas, por las obras de Cristo. A nosotros nos gusta decir somos salvos por gracia. Nos gusta la palabra gracia, pero no nos gusta la palabra, no nos gusta leer al final, para buenas obras. Esas obras no son nuestras, son Cristo. Con Él estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Nos vemos el próximo sábado y que Dios bendiga en el estudio de un nuevo folleto de escuela sabática con la misión de nuestra iglesia. Ephesians in the heart.